Se armó la trama con Javier González. Todos los miércoles en Onda Cero Puerto Llano. Se armó la trama. Esto es Se armó la trama, aquí, en Onda Cero. Soy Javier González y hoy vamos a hablar de algo que muchos creen enterrado en el siglo XX, pero que sigue muy vivo. La censura de libros. Libros prohibidos por gobiernos, retirados de bibliotecas, vetados en colegios, perseguidos por decir unas cosas incómodas. Y hay una constante que se repite siempre. Los libros censurados no suelen ser malos libros, suelen ser libros peligrosos. Peligrosos para el poder, para la ideología dominante o para quien decide qué se puede pensar y qué no se puede pensar. Vamos con una serie de casos donde puede haber mucho debate, pero es que hay algunos países donde incluso la prohibición es absoluta. En Corea del Norte, desde su fundación en 1948, el Estado controla todo el material escrito que entra y circula por el país. Os pongo un ejemplo. Está prohibido leer novelas extranjeras, poseer libros no aprobados por el régimen, acceder a la literatura contemporánea occidental, incluso clásicos universales, si no han sido reescritos o filtrados. Desde 2020, con nuevas leyes de pensamiento crítico y pensamiento reaccionario, poseer libros extranjeros puede suponer penas de prisión, campos de trabajo o castigos públicos. ¿Por qué se censura incluso la ficción? Porque la literatura tiene la peligrosa capacidad de destruir incluso dictaduras. Vamos a hablar primero en el radar literario de un libro que es quizá el libro más censurado de los últimos años y es Genderqueer, de Maya Kobabe, publicado en 2019. Se trata de una novela gráfica autobiográfica sobre identidad de género, asexualidad y proceso de autoconocimiento. Nada de ficción futurista, vida real. ¿Y cuándo empieza el problema? Pues a partir de 2021. Genderqueer comienza a ser retirado de bibliotecas escolares y públicas en Estados Unidos, especialmente en estados como Texas, Florida, Virginia y Tennessee. En 2022 y 2023 se convirtió oficialmente en el libro más prohibido en bibliotecas estadounidenses, según la American Library Association. ¿Los motivos alegados? Pues contenido sexual inapropiado, material peligroso para menores y bueno, yo solo puedo sacar un trasfondo claro. El libro habla de identidades no normativas, con claridad y sin pedir perdón. Un dato clave, no fue censurado por violencia ni por un lenguaje extremo, sino por representar realidades LGTBI. No molesta porque sea explícito, molesta porque existe. Y es que los tiempos cambian, por decirlo de una manera muy resumida, ¿no? Nada es lo mismo que ayer y todos, si nos ponemos un poco nostálgicos o nostálgicas, podemos recordar cómo era la vida hace 20 años, hace 10 años y todo evoluciona, no solamente la tecnología de vuestros teléfonos móviles ha cambiado mucho en los últimos 10 años, sino que nosotros también cambiamos, nos vamos adaptando a realidades modernas, a situaciones emocionales más complejas y cada vez tenemos menos miedo a mostrarnos tal como somos. Quizá las redes sociales que tanto critico en nuestros programas puedan dar ayuda o dar apoyo a la visualización de personas que a lo mejor se sienten demasiado solas con una identidad y buscan más personas como ellos y como ellas para poder sentirse menos solos. Así que desde aquí mi apoyo a todas aquellas personas que tienen alguna inquietud sobre tratar de conocerse, quieren conocerse mejor, quieren saber mejor cómo se sienten respecto a una identidad, respecto a una sexualidad y que no tienen miedo de romper ciertos moldes, de informarse y sobre todo de leer acerca de todo eso porque el tema de la bisexualidad, de la sexualidad, no son términos tan modernos y en la literatura se han recogido durante mucho tiempo. Recordemos al increíble Lorca y lo perseguido que fue en aquel momento, ¿no? Entonces tenemos la oportunidad ahora de romper a lo mejor barreras que no se rompieron en otro momento y la literatura es un medio tan bueno como otro cualquiera. En los cotilleos de tinta vengo a hablaros de un suceso que me ha sucedido personalmente a mí. Sí, no he incluido nada personal en programas anteriores, pero es que esto ha sido muy reseñable y en redes sociales he recibido varios mensajes sobre este suceso. Y es que yo escribí una novela llamada Mendaz, que podéis consultar, está en internet, en 2024, hace ya un par de añitos. Buscando un poquito mover esa novela, encontré apoyo en uno de los grandes autores de España, por no decir el más grande y el más vendido ahora mismo, que es Juan Gómez Jurado. Él tuvo la amabilidad de publicar en sus redes sociales que había recibido como regalo, por mi parte, un ejemplar de Mendaz. Y bueno, pues se quedó un poco ahí. La novela tuvo el éxito que tuvo la repercusión que tuvo, todavía se sigue leyendo, todavía me siguen mandando reseñas y me he encontrado
con un suceso que no me esperaba. Y es que la nueva novela de Juan, llamada Mentira, que sale el próximo febrero, tiene una portada prácticamente idéntica a la mía de Mendaz. Y de hecho, si traducís el título de Mendaz del latín al castellano, Mendaz es mentira, que es el título de la nueva obra de Juan. Esto entre la gente que me sigue en redes sociales y los que me escucháis por la radio ha despertado bastante inquietud. Me han contactado alarmados con que Juan me hubiera plagiado, con que denuncie a Penguin, con que reclame lo que me pertenece por derecho y cosas por el estilo, porque sí que es verdad que tengo la novela registrada así como la portada. Pero yo he contestado tanto por un vídeo en redes sociales como en individual que yo no tengo nada que reclamar a ninguna persona ni a ninguna editorial. Porque sí, claro, ya que estaba me puse a mirar la trama de la nueva obra de Juan y también tiene similitudes con lo mío. Al final mi novela va de una detective. Bueno, no es una detective como tal, es una psicóloga criminal que está especializada en detectar mentiras y la novela de Juan va de una mentirosa que cree que no la pueden pillar. Entonces hay ciertas similitudes, pero ambas novelas están lejos de ser la misma. A falta de leerla, porque todavía no está disponible para su compra en tiendas hasta el próximo 20 de febrero, si no recuerdo mal, 19-20 de febrero. En cualquier caso, no es la primera obra que tiene una portada prácticamente idéntica. Ya pasó con Falcó, en el mismo año salió una portada con el mismo hombre, con la misma gabardina, y era una novela italiana que no tenía nada que ver con Falcó. También pasó con Los 7 maridos de Evelyn Hugo. Son ejemplos muy reseñables de portadas prácticamente idénticas y hay muchos más dentro de la literatura. Entonces no considero que Juan me haya robado absolutamente nada. Es un hombre con una carrera en literatura envidiable para cualquier persona que se quiera dedicar a escribir y a publicar. Y no le ha hecho falta nunca coger ideas de otros autores, mucho menos cogérmela a mí. Tampoco Penguin ha venido por la noche a escabullirse entre los rincones de mi casa para buscar las notas que tengo o encender el ordenador y leer en qué estoy trabajando para poder plagiarlo. No ha pasado nada de todo eso. Simplemente es fruto de una casualidad muy grande que yo agradezco en parte porque me permite ver que mi línea de pensamiento como autor va muy paralela a la de un grande de la literatura. Así que con eso me quedo y esperando noticias de Penguin, que ojalá a raíz de esto se den cuenta de que merece la pena que pueda publicar con ellos. Para continuar con el programa tenemos que hablar de las recomendaciones, que hablamos todas las semanas, y seguimos con libros censurados en distintos países. El primero lo vais a conocer de sobra y es 1984 de George Orwell. Esto ha publicado en 1949 y es que ha sido censurado en contextos muy distintos. Se prohibió en la Unión Soviética a finales de los años 80. Está vetado en China durante largos periodos y además ha sido retirado en distintos momentos de escuelas de Estados Unidos por su contenido político. Mientras otros libros critican el poder, 1984 explica cómo el poder entra en tu cabeza, controla el lenguaje y reescribe la realidad. Por eso molesta tanto, porque no envejece. A ver, es una novela que no es para todos los públicos, no solo porque tenga un contenido que puede ser delicado a la hora de leerlo, de entenderlo, sino porque es densa de por sí. Requiere de una atención que no requiere a lo mejor una aventura más ligera en un mundo de fantasía, porque esto es un mundo muy duro, es ciencia ficción, pero la ciencia ficción se ha convertido en muchos países en una realidad y es que eso asusta. Cuando tienes una novela entre manos que refleja lo malo que eres como dictador, como gobernante de un país y como cargo político, es duro verse en un espejo que te muestra tal como eres si crees que eres de otra manera. Si crees que eres bello, con los ojos claros, con el pelo claro y que tu perfume es el más llamativo de todos, pero de repente en el espejo te ves con colmillos y cuernos, que es como eres realmente, esta novela tiene mucho que asustar a muchas personas. Así que os recomiendo leerla, pero cuando tengáis la cabeza bien despejadita y sobre todo con la mente muy abierta, porque explica conceptos que no tienen que ser tomados como un dogma, ¿vale? Esto no es una Biblia, esto no es una guía espiritual para que encontréis respuestas a las preguntas de vuestra vida, pero sí que es cierto que arroja un poco de luz a todas aquellas personas que no entienden por qué en un mundo gobernado por personas se trata tan mal a un pueblo, o porque habiendo dinero que se extrae de todos nosotros seguimos encontrando accidentes tan terribles como el que ha habido en tren en estas semanas. Son cosas remediables y muchas veces parece que el poder, a base de excusas y a base de otro tipo de situaciones, se escabulle de todo eso y no pueden quedar indemnes. De eso habla este libro. ¿Cómo no lo voy a recomendar? Seguimos con libros recomendados dentro de la prohibición. Y es que Fahrenheit 451 de Ray Bradbury es un grande de este sector. Está publicado en 1953 y ha sido censurada, irónicamente, en colegios y bibliotecas de Estados Unidos desde los años 60 hasta hoy. La razón:
El lenguaje está considerado como ofensivo, critica el sistema educativo y hay un cuestionamiento del conformismo social. Es un libro sobre quemar libros y acaba simbólicamente quemado. Bradbury no advertía sobre dictaduras, advertía sobre sociedades que prefieren no pensar. Y si antes hemos hablado de lo malo que es el poder, también tenemos que hablar de lo malo que es el ciudadano, porque cuando el ciudadano elige no pensar y elige la comodidad antes que el reto, nos morimos como especie. El ser humano ha crecido luchando y enfrentando retos y saliendo airoso de ellos. Por supuesto que muchos hemos caído por el camino intentando mejorar una situación, pero cuando nos acomodamos a dejar de luchar, a dejar de intentarlo, a dejar de pelear por ciertos sueños, es cuando empezamos a morir realmente. Y el sistema educativo tiene que ir adaptándose a los tiempos modernos. Por eso Fahrenheit 451 y su sistema educativo fue tan peligroso, porque hablaba de cambios y los cambios pueden asustar a mucha gente. Terminamos con las recomendaciones con otro grande del sector y es El cuento de la criada, de Margaret Atwood. Está publicado en 1985. Este libro ha sido prohibido o retirado en distintos momentos en Estados Unidos, Canadá y algunos países de Europa del Este, especialmente a partir de 2017, con el auge de su adaptación televisiva, porque volvió a ser censurado en sus centros educativos por contenido feminista y político. En una comparativa podemos hablar que no se censura por lo que se muestra, sino por lo que se recuerda. Y es que los derechos pueden desaparecer más rápido de lo que creemos. Para nuestra frase de cierre, recuperando a George Orwell, en 1984, tenemos que hablar de la siguiente frase. Traducida al castellano es: si la libertad significa algo, es el derecho a decirle a la gente lo que no quiere oír. Leer nunca ha sido un gesto inocente, a veces es placer, a veces es conocimiento y a veces es resistencia. Soy Javier González y esto fue Se armó la trama. Nos escuchamos la semana que viene. Se armó la trama con Javier González. Todos los miércoles en Onda Cero Puerto Llano. Se armó la trama.